Gracias. Les damos la bienvenida al lanzamiento de la edición española del libro Escapando del laberinto del abuso espiritual: Cómo crear culturas cristianas sanas, escrito por Lisa Oakley y Justin Humphreys, que nos acompañan el día de hoy. El Centro Cuida, que nace de la colaboración entre la Universidad Católica y la Fundación para la Confianza, ha querido traducir al español esta obra que ha sido publicada por Ediciones UC. La traducción es de Melissa Chávez Argandoña, de English UC Language Center. Y esta publicación forma parte de una serie de iniciativas que buscan luchar contra el abuso de poder y de conciencia en la Iglesia Católica. El abuso espiritual es un tema emergente que ha surgido con fuerza en los últimos años, pero que aún no ha sido adecuadamente acogido en la legislación eclesiástica y más en general en la cultura cristiana. Esta actividad del día de hoy se iniciará con un saludo de nuestro profesor Eduardo Valenzuela. Luego veremos un breve video sobre la experiencia del abuso espiritual. Posteriormente, Lisa Oakley y Justin Humphreys presentarán el libro, en el que habrá una traducción simultánea mientras los autores hablan. Y finalmente habrá un espacio para dialogar con los autores. Por lo tanto, para dar comienzo, tengo el agrado de presentar a Eduardo Valenzuela. Es miembro del directorio del Centro Cuida y profesor del Instituto de Sociología. Además, estuvo a cargo del informe UC Comprendiendo la crisis de la Iglesia. Así que le damos la palabra entonces al profesor Valenzuela. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas, en esta mañana en que presentamos este libro que consideramos pionero, que consideramos ejemplar, en un tema que abrimos crecientemente también en nuestro país: el problema del abuso de conciencia, el problema del abuso espiritual. En nombre de Cuida, el centro que hemos fundado entre profesores de la Universidad Católica y miembros de la Fundación para la Confianza, y que ya lleva un par de años de desarrollo, les damos a todos la bienvenida en esta oportunidad. Como ustedes saben, Cuida, nuestro centro, tiene como especial mandato investigar, analizar, estudiar y prevenir en adversidades tempranas, dentro de las cuales el abuso sexual, pero también todas las formas de abuso juegan un rol particular. En esta mañana hablaremos de una forma particular de abuso, del abuso de conciencia o del abuso espiritual en contexto religioso, y más ampliamente de abuso psicológico, que también sucede, como todos sabemos, en contextos no religiosos, en contextos seculares. Mucho del abuso sexual, que es como el foco de atención en esta materia, mucho de este abuso sexual que nos preocupa se produce siempre, como sabemos, en el marco de un abuso de poder, que lo precede y que lo explica en gran medida. Los mecanismos de coerción psicológicos, espirituales, se activan mucho antes que cualquier abuso sexual, e incluso, en cierta medida, lo hacen posible. Y perduran en sus consecuencias, en sus traumas, mucho después, con su secuela de vergüenza y sufrimiento que traen consigo. Rara vez el abuso sexual es una agresión súbita e imprevista que se ejerce sobre desconocido. Lo usual es que se ejerza de un modo que admite preparación, conocimiento y manipulación prolongada de la voluntad de una persona. Es igualmente común, lo sabemos, que haya abuso de poder sin agresión sexual ninguna, en cuyo caso se pueden describir más amplia y profundamente la dinámica y las formas que adopta la manipulación y el control de conciencia y de la voluntad de una persona. Gran parte del abuso institucional que se ejerce sobre niños, sobre jóvenes e incluso y también sobre adultos,
tiene este carácter de abuso de poder y de control indebido de la libertad. Lo vemos por doquier, en colegios, en internados, en residencias de menores, en seminarios de formación religiosa, en grupos terapéuticos y de pseudoayuda personal, en microgrupos que se apartan del mundo en la búsqueda de un mundo feliz. Una pronta y una diligente atención sobre estas diversas formas a través de las cuales se ejerce un control abusivo de la conciencia es también parte de la misión de Cuida. Albergados en una universidad católica y nacida tras el impacto de la experiencia del abuso sacerdotal, Cuida tiene una particular sensibilidad hacia las diversas formas de abuso espiritual, es decir, aquellas que se desarrollan en un contexto religioso y que utilizan como motivo e instrumento de control la delicada relación de una persona con Dios. Los requerimientos de obediencia, de mansedumbre, de humildad, de bondad que son propios de cualquier experiencia auténticamente religiosa, colocan al creyente y al seguidor en una posición de vulnerabilidad, de entrega generosa y confiada, que solo una autoridad bien ejercida puede conducir por el buen camino. Los riesgos de la vida religiosa están a la vista y una atención vigilante se requiere de manera especial en este ámbito. Cuida, y lo decimos con mucha vehemencia, está particularmente comprometida con el estudio y la prevención de estas formas de abuso que también han comenzado a arreciar en nuestro país. De todo esto hablaremos esta mañana. De todo esto hablaremos esta mañana, con ocasión de la traducción y de la edición del libro de Lisa Oakley y de Justin Humphries, Escapando del laberinto del abuso espiritual. Debo agradecer especialmente a los profesores, autores de este libro, por su gentileza de asistir a la presentación de su edición en castellano. Se trata de un libro, como vamos a ver, y como ustedes tendrán ocasión de conocer cuando lo lean concienzudamente, de un libro pionero y decisivo en la configuración del problema del abuso espiritual y de su prevención y tratamiento. La traducción de este libro ha sido resultado de un esfuerzo tenaz de Samuel Fernández, miembro de nuestro directorio, sacerdote católico, que se ha esforzado de manera especial en todo lo que tiene que ver con su traducción y su edición. A él van nuestros principales agradecimientos por la obra en castellano que hoy tenemos. A todos los miembros de Cuida también, que han respaldado esta iniciativa desde el comienzo, a los editores de nuestra casa editorial, de la Universidad Católica, Ediciones UC, por el cuidado que han prestado a esta edición, y a todos quienes van a ser eventualmente sus lectores de un libro que esperamos inaugure realmente la preocupación por el abuso espiritual en nuestro país, en contextos religiosos de manera particular, en contextos seculares también, y que va a ser de suyo un instrumento invaluable para poder afrontar un problema que nos compete a todos y de manera muy especial a quienes profesamos la fe católica. Entonces, sin mucho más, saludo otra vez y doy la bienvenida a nuestros autores y a todos para conocer los alcances y el contenido de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, profesor, por darnos la bienvenida y esa introducción. Antes de continuar, quisiera recordar que toda la transmisión del evento se puede escuchar en el idioma de su preferencia, en el icono del globo de interpretación que aparece en Zoom abajo. También, es decir, que las partes en castellano se están traduciendo también al inglés en caso de que alguien lo requiera, y después lo repetiré en la introducción a Lisa y Justin. A continuación, vamos a ver un video de 8 minutos en el que escucharemos el testimonio de Flor Sánchez, mexicana,
que hoy colabora en su diócesis en temas canónico y de prevención de abusos. Flor, movida por su deseo de seguir a Jesús, fue religiosa de una congregación católica durante 16 años hasta que se retiró. Su testimonio describe su experiencia de abuso en un contexto de fe. Este testimonio será comentado por James Hamilton, médico cirujano y miembro del directorio del Centro Cuida y de la Fundación para la Confianza. Nos formaban en la obediencia ciega. Nos decían que el que obedece no se equivoca desde que ingresábamos. Cuando no comprendíamos algunos hechos, pues estaba prohibido preguntar, pero a la vez el ambiente era de mucho sufrimiento, de mucha manipulación y de mucha angustia espiritual. Además de que yo ya había estudiado Derecho Civil y, pues, por ejemplo, acá pues nadie tiene derechos humanos, todos por el hecho de ser consagrados, pues aquí no hay derechos humanos, nos decían. Bueno, estudié ciencias religiosas y ahí veía, no, pues sí, los derechos humanos sí son inherentes a la persona, y bueno, me empezaba a cuestionar y se nos recordaba constantemente ese voto de obediencia, esa entrega total a Dios. Pues los fundadores eran considerados personas depositarias de un carisma, elegidos y prácticamente sin pecado. Ella era la más fiel, la más idónea, la más santa, la religiosa elegida entre muchas, para ser la madre de esta familia religiosa. Entonces, así como las madres dan a luz a sus hijas, bueno, ella daba luz a cada una de las religiosas, que estábamos presionadas a parecernos a ella. Y era un ejercicio de la autoridad viciado, porque era agresiva, en su carácter era explosiva, entonces generaba miedo. Y cuando llegaba a la cocina nos regañaba, o sea, ya la veíamos que iba llegando y temblábamos. Era un modo de hacerlo, porque eran muchas las que en diferentes momentos del año sentíamos esa angustia de dejar la comunidad, pero era el miedo también de fallarle a Dios. Entonces era como una espiritualidad del miedo, de la culpa, haciéndonos, como manipulándonos también las citas bíblicas, de que Jesús tu novio, él es fiel, él te escogió acá para estar aquí, si no continúas, pues eres infiel a Dios, las almas se van a quedar sin salvar si tú te vas, las que se iban a salvar por ti. Entonces, es decir, las decisiones de discernimiento pues no se daban. Todos los hechos abusivos se quedaban nada más en ese entorno: director espiritual, confesor y también directora espiritual, pero ahí dentro. Y con la prohibición de no lo digas a nadie, porque nadie lo va a entender. Por obediencia te prohíbo que esto que viviste en la congregación lo platiques allá afuera, porque vas a dañar la obra de Dios. Entonces todo eso pues va blindando y va generando un espacio adecuado para continuar con estas prácticas abusivas. Entonces, y a las personas que salían de la institución, pues gozaban de poca credibilidad en la iglesia, no había un acompañamiento espiritual, generalmente se alejaban de las parroquias y no había nadie disponible para escuchar estas historias. Ahora en la diócesis nos hemos estado organizando para escucharnos y para escuchar la versión de la vivencia de la hermana. Es muy importante este tema, le agradezco muchísimo, perdón, pero de verdad que destruye vidas. O sea, en mí no hubo abuso sexual, pero la vida queda destruida porque después no sabes para dónde jalar. Después de toda la intención de ser consagrada, de entregar la vida a Dios y haber hecho un discernimiento de seguir a Cristo, pero que los jóvenes no tenemos la capacidad de discernir cuando andábamos en búsqueda vocacional y creemos ciegamente que ese instituto, pues si tiene la aprobación del obispo, está en la iglesia, pues es sano. Entonces, por eso sí creo que es grave, que es importante para prevenir
y también para poder ayudar, porque en el instituto del que fui parte, pues hay muchas hermanas que continúan viviendo eso. Son muchas religiosas que viven en esas situaciones, en mi caso de religiosa, pero seguramente también seminaristas, formandos en la vida religiosa, y yo creo que sí es importante que, bueno, ojalá que la iglesia nos tome en serio en este sentido, pero si no mejoramos estos ambientes, pues las entradas y las salidas van a seguir, y van saliendo personas con graves daños emocionales, ¿no? Y espirituales también. Hola, buenas tardes a todos. Después de escuchar el demoledor y conmovedor testimonio de Flor, vemos presentes la mayoría de los patrones que de alguna manera van definiendo el abuso espiritual o de conciencia. Uno ve un testimonio en el cual la obediencia ciega, el silencio, el aislamiento, la soledad, la durísima soledad, la utilización de la palabra de Dios, el apropiarse de la voluntad y del nombre de Dios para coercionar, van de alguna manera controlando, demoliendo la libertad, el espíritu de la persona, ese espíritu a imagen y semejanza de Dios. Y esta situación dramática, como dice Flor, se ve hoy en muchas personas que han querido entregar su vida a Cristo con generosidad. Y lo viven dado las estructuras que permiten esta situación. Esto hoy en Chile existe, pasa. Y lo que es fundamental es entender que en este abuso espiritual y de conciencia es donde se engrana prácticamente todo el resto de los abusos que lamentablemente hemos visto y vivido en lo que ha sido el abuso clerical en la Iglesia Católica. Es de suma importancia poder distinguir, definir, darle nombre y de alguna manera hacer visible este tremendo abuso que finalmente se transforma en la madre de todos los abusos. Acá lo que uno ve es el extremo del abuso, porque la asimetría es extrema. El abusador se viste con el poder de Dios, poder que por definición es infinito. La asimetría es infinita. La subyugación es infinita. El aislamiento es infinito. El dolor es infinito. La soledad es infinita. Los invito a todos a reflexionar sobre esto y así poder crear una relación con los demás, con Dios, sana, y así también poder crear un mundo más solidario, más justo, donde el amor y donde la cooperación entre las personas pueda nuevamente crecer o desarrollarse mejor. Gracias y los saludo y espero que realmente todo esto sea muy provechoso para todos. Bueno, creo que hablo por todos y agradecer de corazón a Flor y a James por sus testimonios, por sus palabras. Frente a la dramática realidad del abuso espiritual, Lisa Oakley y Justin Humphreys escribieron el libro que hoy presentamos, que busca poner a disposición de un público amplio los hallazgos de la investigación académica y de la práctica profesional acerca del abuso en contextos de fe. El libro, además, busca ofrecer caminos de solución,
Por ello su subtítulo es Cómo crear culturas cristianas sanas. Lisa Oakley es casada y tiene 2 hijos. Preside el Task and Finish Group on Spiritual Abuse in the Church of England y el National Working Group for Child Abuse Linked to Faith or Belief. Lleva más de 25 años trabajando en educación superior y actualmente es profesora asociada de psicología en la Universidad de Chester. Es coautora también de Breaking the Silence on Spiritual Abuse, que salió en el 2013. Justin Humphries es casado, tiene 3 hijos. Es director ejecutivo de 318, la principal organización cristiana sin fines de lucro de prevención en el Reino Unido. Con una formación en trabajo social y liderazgo eclesiástico, ha pasado los últimos 25 años trabajando en diversos contextos con todo tipo de personas. Muchas gracias, Lisa y Justin. Les damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por el lanzamiento de este libro. Estamos muy agradecidos de que el libro haya comenzado con las voces de las personas que han experimentado abuso espiritual. Es así exactamente como debe ser. Parte de la razón del por qué hemos escrito el libro fue compartir las voces de quienes han sufrido esta experiencia. Se me ha pedido discutir el por qué hemos escrito este libro. Si lo leen, se podrán dar cuenta que para mí esta ha sido una experiencia personal. La primera vez que me enfrenté al abuso espiritual, sabía que algo tenía que cambiar. Había que hablar sobre estos temas. Las personas tenían que ser escuchadas y tenían que recibir el apoyo. Y finalmente las culturas también tenían que cambiar. Esto me llevó a tomar la decisión de hacer investigación sobre el tema del abuso espiritual. Y en ese momento lo que encontré se había escrito en Estados Unidos. Así es que pensé en hacer una investigación con respecto a las historias que estaban en el Reino Unido. Esa fue la base de mi doctorado en el 2009. Seguí adelante y estuve a cargo de una encuesta de experiencia en la iglesia con la doctora Catherine Kidmon en 2012, 13 y luego 2017 y 2018, entendiendo el abuso espiritual dentro de la comunidad cristiana. De eso se trataba la investigación. En ese momento se le conocía como CCPAS y hoy día es 318 y Justin es el director ejecutivo o CEO. Cuando hicimos esta investigación, 1.531 personas respondieron esta encuesta en línea. Todos pertenecían a la fe cristiana, incluso también a la Iglesia Católica. Y de esas personas, 1.002 personas que respondieron la encuesta se identificaron como haber experimentado abuso espiritual. Esa es una cifra que me ha hecho pensar. Y ha sido parte de la razón del por qué hemos escrito este libro. En el 2013 escribí el libro Rompiendo el Silencio y Abuso Espiritual con mi gran amiga y también colega Catherine Kidmon. Un libro importante, un libro académico que arrojó cierta luz sobre el tema que nos convoca por primera vez. Sigue siendo importante y desde ese momento en que lo escribí, siempre quise escribir otro libro. Algo que contuviese las voces de quienes habían experimentado esto. Algo que estuviese basado en investigación. Un libro que fuese escrito desde la fe cristiana, sin importar cuál fuese la religión que cada uno abrazase. Lo importante es que fuese algo fácil de leer, ojalá barato, y que se preocupase no solo del abuso espiritual, que es lo que sí tratamos en el libro, también que tuviese recomendaciones para intervenciones, pero también cómo podemos reaccionar de buena forma cuando las personas nos cuentan estas historias. ¿Cómo podemos prevenir esto de que siga continuando? ¿Y cómo podemos construir culturas sanas en que el abuso espiritual tenga menos posibilidades de suceder? También prepararnos para hacernos la pregunta de ¿cuál es mi rol en la cultura que hemos creado? ¿Cómo creamos culturas en que todo el mundo florezca, renazca? Justin y yo somos ambos miembros de nuestras iglesias locales y también tenemos acá ministros a quienes les agradecemos por estar en esta conversación. Como les había dicho, con mi libro espero de que esta sea una herramienta para que la iglesia sea un lugar
donde las personas se puedan sentir seguras. Esta es la esperanza que tenemos al escribir el libro Escapando del laberinto, y esa es parte de las razones. Quiero también compartir con ustedes la definición de abuso espiritual, la que nosotros hemos puesto en el libro. Y para quienes no lo han leído, podría ser útil poder conocer de manera más fácil. Espero que puedan verlo en la pantalla, así que la definición que hemos desarrollado junto a todo el trabajo es una forma de abuso psicológico. En el Reino Unido se ha también caracterizado como abuso y está caracterizado por un abuso sistemático en el que hay un control de la conducta en un contexto religioso. Tiene un daño impactante para quienes lo han sufrido. Si leen el libro, van a poder notar algo del impacto que ha tenido, y esa es parte de mi motivación. Tenemos que abordar ese daño y tenemos que tratar de prevenirlo para que no suceda en el futuro. Un distinto aspecto puede ser la manipulación y la explotación, y también esta responsabilidad obligada, censura a la toma de decisiones, la orden de mantener todo en secreto, silencio, la coerción a sentirse conforme, y también utilizar las escrituras, los textos sagrados que aparecen en la Biblia. También la exigencia de que obedezcas todo, la sugerencia de que las personas que cometen abuso están en una posición especial y que se les debe pleitesía, que están en una posición de superioridad, y también ahí hay elitismo, hay muchas características. Cuando hemos escuchado durante el tiempo las historias de las personas, creo que los aspectos clave aquí, y esto tiene que ver claramente con coerción y control, pero también con razonamiento espiritual apoyado con los versículos de la Escritura, principios bíblicos. Y generalmente las personas que han experimentado esto como amenazas, incluyendo las personas a las que se les ha dicho que no van a ir al cielo o que Dios no va a aceptarlos si es que ellos hablan. Por 20 años he hecho esta investigación y me he enfrentado a muchas personas que han compartido conmigo sus historias, y es por eso que es tan importante para nosotros haber tenido la oportunidad de mostrarles este libro y continuar en este viaje en el que estamos a la hora de abordar todo esto. Quiero mostrarles otra diapositiva. Esta es una diapositiva que utilizo cuando hago capacitación, y si ven a la fotografía, van a poder ver una muchacha joven o una muchacha o una señora un poco más anciana que tiene un sombrero. Utilizo esto en mis capacitaciones para mostrarles cómo las personas piensan respecto del abuso espiritual, porque pueden usar el término abuso de conciencia o abuso espiritual, pero lo que aquí hablamos es la conducta, y la conducta es lo mismo. No se preocupen, voy a dejar de compartirlo. Si no lo vieron ahora, lo pueden ver más adelante cuando mostremos de nuevo la imagen. Así es que no nos aferramos y no nos apegamos a un término en particular. Ustedes puede que usen abuso de conciencia. Lo importante es poder abordar el problema propiamente tal. Así que yo veo este libro, Escapar del laberinto, como una parte de la conversación continua que estamos sosteniendo. En el futuro podríamos ver distintas terminologías, pero también podríamos ver un conocimiento más profundo de lo mismo. La idea es que las personas hagan preguntas, que reflexionen sobre lo que han leído en el libro. No podíamos escribir un libro sin esperar que haya opiniones disidentes. Comencemos entonces a tener una conversación, ese es el punto de partida, sin perder el foco de quienes han sufrido este daño. Necesitamos también pensar en cómo podemos responder de manera rápida, con esperanza y de manera plena frente a estas historias. También pienso, y Justin y yo también hemos enfrentado el desafío de que no tenemos que hablar del abuso espiritual, porque al hacerlo hacemos daño a la iglesia, y creo que necesitamos pensar en aquello y también enfrentar esa idea. Cuando las personas reciben este daño, ya está hecho ese daño, y al hablar de esto no nos enfrentamos solo al daño, sino que también tenemos que reflexionar en cómo podemos responder y cómo podemos prevenir de que esto suceda en el futuro. Necesitamos cambiar la conducta y abordar el problema, y creo que lo podemos hacer mejor en el futuro que lo que hemos hecho en el pasado. La iglesia tiene y ha reflexionado, se ha hecho estas preguntas difíciles,
para poder enfrentarlo de manera transparente y con esperanza. Es importante que todos los que comparten esas historias y que han respondido a nuestras encuestas hayan encontrado también respuesta ahí. Estamos conscientes y les agradecemos por su apoyo. Entonces les decía que hay mucho trabajo que hacer a la hora de abordar el abuso espiritual y hay muchas áreas en las que es difícil hacerlo. Lo que intentamos hacer es poder tener una comprensión mayor y crear una cultura más sana. Este trabajo es complejo y no siempre se entiende, y es el comienzo de nuestro viaje aquí. Debe ser también importante que nos recordemos del por qué es importante emprender este viaje. La dedicación de este libro va a mis abuelos que me enseñaron que el cambio es posible, pero que representa un trabajo complejo. Hemos visto muchas personas que comienzan ya a discutir este tema, hemos visto muchas iglesias que han comenzado a responder de manera efectiva y también vemos que el trabajo ha ido más allá de otras religiones, ha abarcado otros tipos de fe. En una investigación hace poco tiempo, la Iglesia Metodista confirmó que ha incluido la teología de la protección, el abuso espiritual. Hemos visto también que hay mucho trabajo que se está haciendo y es bastante bueno que podamos ver que este libro esté traducido para poder continuar. Agradezco a los sobrevivientes y debo decir que también agradezco a Justin. Sin él no podría haber hecho este trabajo. También agradezco a quienes han participado en la traducción en español y también a la editorial. Y le voy a dar la palabra a Justin. Muchas gracias, Lisa. Como Lisa lo ha dicho, es bueno que comencemos hoy con las voces de los demás, de quienes no la tienen. Un amigo mío y de Lisa, Mark Stevie, que ha sido un sobreviviente, afortunadamente aceptó escribir el prefacio. Debo decir que la primera vez que leí el prefacio de este libro, lloré a mares. Nunca debiese haber un relato que explique algo que claramente rompe el corazón de Dios. Así que agradezco a todos los sobrevivientes por su valentía, por su coraje, por levantar la voz y hablar de este tema. Eso significa una inspiración. En parte este libro tiene también que ver con darle voces a todos los que no la han tenido para que den a conocer sus experiencias. Es la convicción a la que nos debemos aferrar. En Proverbios 31 se nos dice que Lemuel, la madre de Lemuel, le ha pedido que se preocupe de todos los temas que tienen que ver con su futuro reinado. Le dice que es necesario que se preocupe de las necesidades de aquellos que son menesterosos. Le advierte sobre lo que significa seguir el camino de los demás e ignorar las necesidades de quienes han sido oprimidos. Ese es un mensaje que apunta a el vulnerable, y oprimir a los demás es algo que tenemos que poner atención, sobre todo para aquellos que están en posiciones de influencia. Tampoco debemos ignorar el mensaje para todos los demás, sin importar la posición en la que estemos. En parte, este libro busca apuntar a ese mensaje. Así que, después de años de investigación y ponerlos en papel en este libro, quisiera también agradecer a la Universidad Católica, a Cuida y también a quienes han traducido este trabajo al español para que todo el mundo pueda tener acceso a él. Si siguiésemos la verdad, este libro a lo mejor nunca hubiese visto la luz. Cuando finalmente aceptamos que teníamos que pensar en soñar simplemente en escribirlo, fue cuando nuestro manuscrito fue puesto en la bandeja de los rechazados. Pensamos que nunca íbamos a ser publicados. Y hoy día, fíjense ustedes, tenemos una traducción en español. Cuando se me pregunta que describa el libro, digo yo que tiene dos partes. La primera mitad, Lisa ya ha hablado un poco de esto, y habla de la discusión oculta y que se entiende con respecto a quienes han experimentado el abuso espiritual. Ese debe ser quizás el punto de partida, pero también estamos interesados
no solo en el abuso espiritual propiamente tal, sino que también en explorar qué tipo de prácticas, culturas y entornos necesitan existir para contrarrestar este tipo de daño. Por lo tanto, la segunda parte del libro se refiere exactamente a eso. Hemos explorado prácticas, liderazgos eclesiásticos, lo que debe hacerse, y hemos sido autorreflexivos. Llevamos al lector a través de las características de un liderazgo efectivo y de las culturas más sanas. También les entregamos herramientas útiles basadas en la cantidad enorme de años que tenemos en iglesias y en organizaciones de todos los tipos. Todos sabemos que cualquier tipo de forma de abuso parte con un abuso de poder. Aprender a usar el poder que tenemos de buena forma y en una forma que no haga daño a otros es clave para nuestro entendimiento. Y sabemos que muchos han hecho esto de manera incorrecta. Mark Stevie, quien escribió el prefacio, lo retrata muy bien en uno de sus libros en el 2005, su libro Drawing Near to God, donde se habla del poder que tiene la gente sobre otros. Y también, a la vez, se busca la cercanía y la relación con esas mismas personas. En uno de los últimos capítulos de Escapando del laberinto, tenemos una combinación de poder y control que nos lleva a veces a un callejón sin salida. Y sabemos que ese es un lugar peligroso, es un lugar donde nadie quiere estar, donde nadie quisiera estar en el contexto de la iglesia. Lisa y yo nos decidimos no solo a identificar las trampas, las dificultades del poder, sino que también arrojar una luz de mejor forma y que nos pueda inspirar, una que nos aliente a encontrar libertad, respeto, igualdad y el florecimiento que buscamos. A veces encontramos que la iglesia, que los líderes están puestos en pedestales, que son idolatrados, que se espera mucho de ellos, donde esperamos que ellos tengan todas las respuestas, donde ellos montan un show increíble. De alguna forma, a veces pensamos que eso es lo que marca un buen líder. Ponemos muchas expectativas en ese líder y eso no es sano, no es seguro. Necesitamos dejar de idolatrarlos de esa forma, con esa exageración. Los pedestales que hemos creado no corresponden a los cimientos que pertenecen y los que merecen. Aunque gran parte del libro habla de las posiciones de influencia de los líderes, como ya Lisa lo ha dicho, también nosotros tenemos plena conciencia de que también ellos están sujetos a ese abuso espiritual. Es un punto importante que debemos entender cuando podamos explorar la naturaleza del abuso espiritual. Entonces, antes de terminar, puede que se pregunten por qué se nos ocurrió este nombre del laberinto, lo que este laberinto significa. Cuando más pensaba, mientras más pensábamos con Lisa, cómo llevar al lector en este camino, si nos imaginábamos lo que era este laberinto, entrar a él, estar en él y escapar de él, de este laberinto, de estos callejones sin salidos, del caos, de esta plataforma, de este mirador, y luego, ¿cierto?, poder encontrar una salida. Lisa y yo estuvimos reflexionando en nuestras propias experiencias al estar en este laberinto, y de alguna forma un poco más optimista buscamos ilustrar algunos puntos claves. Pusimos nuestro corazón a la hora de escribir el libro como una idea de explorar bastantes capítulos de abuso espiritual y poder también poner algún resultado positivo. Quisiera leer el párrafo que concluye. Espero que no sea un spoiler para quienes no lo hayan leído. Lo que decimos es lo siguiente. Nosotros, nos referimos a todos nosotros, hoy día tenemos una posibilidad. Podemos todos cumplir nuestro rol en lograr que esto sea una realidad. Así que en el caso en que te estés preguntando, tanto Lisa como yo, nos aferramos y tenemos plena confianza y amamos a la iglesia, estamos en favor de las iglesias y esperamos que lo que hayamos escrito sea de un beneficio práctico. La iglesia tiene que ser más fuerte a la hora de cambiar esta narrativa y poder dejar un nuevo legado donde el abuso quede atrás, o sea, mucho más pequeño,
o que incluso no tenga ningún rol del todo, en absoluto. Y al final, pero no por eso menos importante, también debo agradecer a Lisa, que aceptó estar conmigo en esta dura tarea de estar conmigo y también me acompañó en este camino difícil que ha significado escribir el libro. Hemos pasado muchas horas juntas, cambiando, intercambiando información, ideas, y esto ha sido un total privilegio. También debo agradecer a quienes han apoyado. A ustedes les agradezco también porque significan un enorme aliento. Sabemos que lo que nos une es el deseo de crear lugares más seguros en conjunto. Muchas gracias. Profundo, profundo agradecimiento a Lisa y Justin por su exposición, por todo lo que nos han compartido. Ahora tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. Nos han llegado varias preguntas y las agradecemos. La primera pregunta que nos llega en el chat es: ¿qué impacto ha tenido todo este trabajo en su propia experiencia de fe? Se me ha hecho esa pregunta antes en una conferencia hace algunas semanas. ¿Cómo asumimos, tomamos estas historias y seguimos teniendo fe? Creo que la respuesta a esa pregunta es en dos partes, y voy a ser muy breve. La primera, te lleva a un lugar de desilusión, de desengaño, un lugar de lucha, donde debes ser fuerte porque te encuentras de manera personal con aquello. La primera persona que me contó la historia me dijo, me sentía insegura en el lugar que más segura debía haber estado, y ahora no sé qué es lo que es seguro ya. Así que creo que tiene un impacto tremendo. De todas formas, podemos decir que cuando la iglesia cumple con todo lo que debe hacer, eso se transforma en buenas noticias. No sé si quieres agregar algo, Justin. Completamente estoy de acuerdo contigo, Lisa. Para mí, lo que me permite continuar es la total certeza de que este tipo de experiencias rompen el corazón de Dios. Y nosotros hemos tratado de arrojar una pequeña luz en que esto no siga sucediendo, y esperamos que esa pequeña luz permita que la gente encuentre nueva libertad y respuestas a sus traumas. Es lo que me motiva a continuar. Sabemos que esto es frustrante y sabemos que sucede, y lo único que podemos hacer es continuar manteniendo el foco en la iglesia y en el Dios del que somos parte, sabiendo que tenemos que hacerlo de buena forma. La pregunta que nos llega es: a diferencia de los abusos que se han conocido en ambientes como Hollywood, equipos deportivos, hasta directores de orquesta, empresas y por supuesto en la iglesia, ¿qué hay de distintivo o de especial que se dé este abuso en el contexto eclesiástico? La respuesta corta es sí. Así es que creo que... Rodrigo, ¿tú ya interpretaste la respuesta antes? ¿O la estamos haciendo ahora? No, la respuesta la estás dando en vivo. Perfecto. Voy a continuar entonces. Así que decía que la respuesta es sí. Creo que hay algunos aspectos que son iguales a otras formas de abuso: el secreto, el silencio, amenazas. Aquí, ¿cierto? Vemos que hay algo también distinto. Lo primero es que generalmente involucra la palabra de Dios. También habla de que ser un buen católico, que para ser un buen católico necesitas mantener el silencio. También involucra las escrituras, así que eso es bastante poderoso para las personas de fe y generalmente tiene consecuencias espirituales. Lo que yo he sabido también, que existe también ese mensaje, ese discurso en el que se te dice: si tú das a conocer esto, estás traicionando a la iglesia, a Dios. Va a tener un impacto en cómo las personas piensan en la iglesia y cómo piensan también en Dios. Así que, dado que la fe es tan central para muchos, tiene también un impacto importante que debemos abordar.
Creo que lo único que podría agregar es algo que me frustra bastante, y es la diferencia de que el abuso espiritual no existe sin la presencia de otros. Es una visión holística de la Biblia, y ahí cuando hablamos de esa visión hablamos del mente, cuerpo, espíritu. Estamos acostumbrados a hablar del abuso emocional, abuso físico, abuso sexual. ¿Por qué entonces no podríamos hablar del abuso espiritual cuando sabemos el impacto que éste tiene en el espíritu de las personas? El impacto para el alma, las consecuencias que representan el darle la espalda a la iglesia y también a la fe y a Dios como consecuencia de haber sufrido este abuso espiritual. Eso sucede y es único en este tipo de abuso, y debemos ir más allá y superar la incapacidad que puede tener el conversar sobre estos temas. Y ligado a la pregunta anterior, ¿cuáles son desafíos específicos que han surgido en su trabajo al hablar de este tema, al plantear este tema tan complejo? Hay bastantes desafíos, creo. Creo que el mayor desafío es que las personas, como ya lo había dicho, las personas piensan en que están dañando la reputación de la iglesia. De hecho, uno de los sobrevivientes que me contó una historia me decía que no queremos que el mundo piense que quienes están ahí, quienes lideran la iglesia, quedan sin culpa, por lo tanto somos nosotros los que nos vamos. Ese es uno de los desafíos importantes. Es un temor que existe ahí, es otra forma de abuso también que se da. Hay mucha discusión respecto del abuso, pero estas personas que lo han experimentado tienen algo que decir, así que ese es uno de los desafíos importantes. Sabemos que se habla, ¿cierto?, del daño que se le hace a la iglesia. Y quizás otro de los desafíos que hay ahí, y que, bueno, Lisa y yo hemos conocido muy de cerca, porque dado que este creo es un tema, un área emergente, hay bastante discusión y discursos respecto de los matices o de las definiciones de la terminología. Y creo que eso está bien, pero cuando llegamos a un punto en el que pasamos más tiempo discutiendo o debatiendo acerca de la terminología apropiada, a expensas de dejar de enfocarnos en el impacto que ha tenido en las vidas de las personas y que necesitamos cambiar, creo que estamos transitando por el camino incorrecto. Los desafíos de mantener a las personas en el centro de lo que estamos enfrentando aquí es clave. Al comienzo, antes de entrar todos a la reunión, ellos hablaban de conversaciones con valentía. ¿Cómo puede ser? Bueno, primero explicar qué entienden ellos por eso y también cómo nos puede ayudar a enfrentar estos desafíos. Justin, toma tú esta pregunta. Gracias. Lo mencionamos anterior a la actividad acerca de la necesidad de comprometernos en estas conversaciones con valentía, ser partícipe de ellas. Y a lo que nos referimos con esto es que tenemos que reconocer que sin cuestionamiento alguno, esto es complejo, es difícil, es un territorio pedregoso. Habrá algunos que tendrán distintos puntos de vista, tendrán quizás un enfoque más resistente a la hora de enfrentarse a los problemas del abuso espiritual, y en ese tipo de situaciones necesitamos operar con toda la valentía que tengamos y, francamente, pedirle a Dios que nos dé la valentía que necesitamos, porque habrá muchos que quieran que nosotros no hablemos, habrá muchos que quieren que nosotros no arrojemos esa necesaria luz sobre las experiencias abusivas que muchos han sufrido.
Y esa es gran parte de la razón de por qué debemos que ser valientes. Como lo hemos leído en Josué, capítulo 1, versículo 9, creo que es Dios nos ordena ser fuertes y valientes. Estamos en tiempos como este. Y lo otro también tiene que ver, además de la valentía, también debo decir que es importante unir dos cosas. La primera, queremos abordar que esto está sucediendo y queremos reconocerlo y atacarlo. También queremos prevenirlo para el futuro. Y la segunda es que hay una tremenda oportunidad aquí para que nos hagamos preguntas con respecto a las culturas que tenemos. ¿Qué es lo bueno que tienen y a qué podemos aferrarnos de eso bueno y replicarlo? Hay una oportunidad para que podamos crecer y florecer. Y al hacer este trabajo, hay dos cosas que debemos unir, dos partes del libro, que son reconocer el daño y abordarlo, y también construir un futuro y aferrarnos a lo que se está haciendo bien y abordar aquellas partes que no se están haciendo bien y crear culturas más sanas. En honor al tiempo, también haciendo como una última pregunta y también dándoles la oportunidad a los autores de dar consideraciones finales. La pregunta nos viene como desde la dificultad de reconocerse a uno mismo, a una misma, como víctima de abuso espiritual. ¿Qué recomendaciones dan también desde su experiencia, desde su conocimiento, a ese proceso, cómo vivir el proceso del reconocimiento de la propia, sí, de nombrarse a uno mismo, a una misma como víctima? Creo que parte de la respuesta a esa pregunta es que las personas pudiesen no reconocerlo porque no se habla del tema. Es por lo mismo que es importante hacer lo que hemos estado haciendo. Justin y yo hemos podido entender esas experiencias y lo que les sucede. Por lo tanto, necesitamos darle el espacio a esas personas para que hablen de eso. Hay organizaciones que se preocupan de ello. En el Reino Unido hay algunas que han experimentado abuso espiritual. Debemos ver cómo podemos ayudarles, prestarles apoyo. Creo que lo que decimos aquí es que les pedimos a las personas, les preguntamos, ¿qué es lo que quieres tú cuando estás tratando de contar tu historia? Y las personas dicen que quieren ser escuchadas y no juzgadas, y que no se minimicen sus experiencias. Creo que esos son puntos claves, es un viaje. Y la terminología, cuando las personas reconocen aquello, también reconocen otras formas de abuso. Reconocerlo, hablar de aquello y luego buscar las posibilidades de tener intervenciones para esas personas que han compartido sus experiencias. Totalmente de acuerdo. Solo quizás pudiese agregar que sabemos que muchos de los que han sufrido abuso de distintos tipos en distintas manifestaciones, puede que les tome bastante tiempo antes de que se sientan capaces de focalizar su experiencia. Y tristemente, para muchos, ese tiempo parece nunca llegar. Por lo tanto, no es distinto con este tipo de abuso. Y hablamos de una forma de abuso que tiene un impacto tremendo en el ser de alguien. Son desafíos a la hora de entender el concepto de que la paternidad de Dios, toda la fe cristiana, está ahí involucrada. Muchas personas van a tomarse bastante tiempo para poder entender el impacto que hay en esa experiencia. Y probablemente saben que es algo incorrecto, pero todas las amenazas, toda la coerción, todas las justificaciones han contribuido a ese daño. Y es un tema difícil, tenemos que reconocerlo. Y como Lisa ha dicho, mientras más hablemos de este tema, mientras más normalicemos el lenguaje, mientras más aceptemos sin juicio alguno de que hay personas que han sufrido este tipo de experiencias, creo que con el tiempo, mi esperanza, lo que espero es que se pueda hablar más de esto y que las personas sanen. Thank you very much to both of you for those last words and also words of hope. Y queremos agradecerles
con mucha profundidad, pues todo su trabajo y sus palabras de esperanza, una gran luz de esperanza en este tiempo. Les agradecemos por sus respuestas, agradecemos también a James Hamilton y especialmente a Flor Sánchez por compartir su experiencia que dio el inicio a esta conversación, al profesor también Valenzuela. Y bueno, esta iniciativa de Cuida quiere ser una colaboración para que nuestros ambientes de fe sean cada vez más sanos y libres y para trabajar, según dice el lema de la Fundación para la Confianza, por un mundo sin abusos. Queremos también agradecer a todas y todos por haber asistido a este evento y nada, invitarlos a leer este libro que ya podemos encontrar y que bueno, que pueda ser realmente una luz de esperanza en nuestro tiempo. Así que sin más y haciendo honor a esta reunión, agradecer mucho la participación de cada una y cada uno.